Buenas tardes, Día Político por TSI. Un tema importante con mis invitados, a quien presento rápidamente, el doctor Augusto Aguilar. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Abogado Carlos Arévalo, ¿cómo está usted? Un gusto, Ramón Matute, Gracias. saludarlo y gracias por la invitación. Fíjese que hoy el abogado Carlos Arévalo, analista político del país, dijo lo siguiente: en Honduras se necesita empleo, educación, salud, no campañas políticas prematuras. Abogado. Es correcto, licenciado. Un saludo al pueblo hondureño, igual al doctor Augusto Aguilar. Definitivamente la clase política ha sufrido en los últimos tiempos un desgaste generacional y pues lamentablemente nosotros nos hemos vuelto cómplices, toda la ciudadanía, al aceptar pues campañas prematuras, donde pues ha estado marcado por la historia política de este país que muchos funcionarios públicos, muchos diputados, pues aprovechan esta ventana con los dineros públicos para atraer adeptos políticos. Usted no necesita en Honduras campañas políticas cada 2 años, porque ahorita ya empieza el año político por las políticas de elecciones internas de los partidos políticos. Y luego vamos a las generales, o sea, prácticamente los hondureños cada 2 años tenemos que estar desayunando, almorzando y cenando promesas. Promesas que son algunas inalcanzables y que no son elocuentes y son inmaduras. Lo que Honduras necesita realmente, sea el gobierno que sea, son 3 cosas. 3 cosas fundamentales para buscar salir del subdesarrollo y el estancamiento en que nos encontramos como nación. Y son salud, educación y desarrollo de infraestructura vial con una seguridad social y una seguridad comunitaria. Esos son los pilares que debe de concentrarse y el combate frontal a la corrupción, cualquier gobierno indistintamente el color político que sea, y que todo funcionario público que llega a prestar servicio, no a servirse de todo el pueblo hondureño, que se dedique a hacer su trabajo para lo que se le ha depositado la confianza por medio de un voto directo al pueblo hondureño o por medio de la confianza que le ha depositado la presidenta o el presidente de la República, y rendir cuentas y saber manejar de la manera más transparente, tener sus manos limpias, los dineros públicos y así evitar pues lo que está sucediendo y está muy de moda ahora, hoy en día, como es los boicots en contra de lo que es el combate frontal a la corrupción, que más adelante en el programa iremos desarrollando algunas ideas y algunos puntos. Bien. Hay, bueno, en el Partido Libertad y Refundación, que es el partido oficialista en estos momentos, ya hay precandidaturas muy prematuras. Comenzando el año, el 1 de enero, la presidenta de la República, Xiomara Castro, sale lanzando la candidatura de la abogada Rixi Moncada. Por otro lado, Russell Tomé, póngame el tweet, por favor, o el mensaje X, si lo tenemos listo, producción, de Russell Tomé, que no descarta también. Ahí está, mire, ¿ve? En el día a día de nuestra vida se nos presentan situaciones en las que hay que tener valentía para tomar decisiones en la política. También hay que tener valentía y entender cuándo es oportuno dar un paso. Hoy voy a dar un paso. Adelante, dice, y estoy anunciando la creación de una comisión política exploratoria que analizará si existe la posibilidad, dice, de presentar una precandidatura a la presidencia de la República. En el Partido Nacional, ya por favor quíteme el tweet o el X. En el Partido Nacional ya don Tito Asfura lanzó su precandidatura. Jorge Zelaya lanzó su precandidatura. Qué inoportunos son los políticos, ¿verdad, doctor? Bueno, haciendo un poquito de historia, hemos avanzado, porque en las épocas anteriores, el mismo día que estaba tomando posesión el presidente de la República, en ese mismo día estaban apareciendo las precandidaturas, como le llamamos. No, mire, hay que saber distinguir. En este momento no hay campañas políticas porque la ley lo prohíbe. Sí. Entonces, lo que existe en este momento son aspirantes a quienes de alguna manera sí les corresponde hacer su trabajo de organización. Acordemos que la ley establece que para tener un movimiento político debe tener estructura en 200 municipios y en no menos de 14 departamentos de la República, aparte de la cantidad de firmas que tiene que apoyarlo
con dirección, huella dactilar, nombre, todos sus datos personales. ¿Y cuánto es la cantidad de firmas que necesita un movimiento? El 2% de lo que obtuvo su partido en la última elección. Dentro de 6 meses exactamente, Ramón, vamos a hablar del mes de julio, el Consejo Nacional Electoral estará convocando a los partidos políticos para que inscriban los movimientos. Y entonces todo movimiento necesita una gran cantidad de tiempo. Entonces no es campaña, las campañas están prohibidas. No se pueden hacer marchas, concentraciones, ni mucho menos tener programas de radio, televisión, etcétera, pidiendo el voto para... Entonces eso hay que entenderlo. Y desde mi parecer, lo que se está haciendo es lo normal. Y en cuanto a la candidatura de la abogada Rixi Moncada, yo quiero explicar, por lo menos en mi opinión, que ella ha actuado muy éticamente cuando pone su renuncia para que no se diga después que está utilizando los recursos del Estado, que eso muy poco lo hacen, porque la ley electoral prohíbe a un funcionario participar en las elecciones generales y por eso tiene que renunciar 6 meses antes. Pero ahorita estamos en primaria. Entonces, se dice una cosa, pero no se sostiene. Esto es, como vuelvo y repito, esto es generacional. Sí. Es generacional y tenemos también que ser objetivos, como le decía el doctor Aguilar. Sí. Se ha avanzado. Lo que necesitamos los hondureños es cambiar nuestra idiosincrasia en cuanto al temas políticos. Porque yo ya escuché la disertación del doctor, que es muy correcta según la ley. Pero nosotros conocemos que aquí en Honduras la ley la respeta quien quiere y le respeta la mayoría de personas. Dicho esto, pues de un modo u otro, de manera subliminal, van a empezar a salir candidaturas, que no es malo. No es malo que las personas en Honduras tengamos o tengan aspiraciones políticas. Lo malo es sacar provecho, una sucia ventaja para traer un caudal político utilizando pues el caudal público, de dinero público. Eso es una competencia muy desleal. Y también hemos sido cómplices los hondureños. ¿Por qué? Porque los hondureños hemos sido cómplices de la prostitución que se vive hoy en día en Honduras de la política. El ser político en Honduras ya no es como antaño, que yo leo libros y miro cómo se desenvolvía la política muchos años atrás, que era una política noble, una política limpia, de servir y no de servilismo, de servirse del pueblo, sino que se volvió prostituida. ¿De qué manera? Que el mismo pueblo, cada vez que llega un aspirante a diputado o a la presidencia, de entrada lo primero que le dicen: ¿qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a regalar? Esos son los viejos paradigmas que tenemos que ir cambiando por medio de la actualización, del estudio, de la educación política en Honduras, romper esos eslabones, esos yugos de corrupción, porque eso es una corrupción. En política, en un país subdesarrollado como Honduras, no deberían de ser sendas campañas multimillonarias, porque todo ese dinero tiene un origen. Y está comprobado científicamente que algunos dineros son de origen ilícito y otros de origen lícito. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Entonces nos volvemos nosotros corruptores y cómplices de las malas prácticas políticas que hay en Honduras. Voy a la primera pausa y ya regresamos en Día Político por TSI. Usted, que es un experto en temas psicológicos, ¿cómo se le llama esa ambición de poder de los políticos? Que les encanta estar ahí en la palestra anunciando precandidaturas prematuras. Bueno, es que casi todos los humanos tenemos necesidad de reconocimiento, de fama, de poder, de prestigio. La diferencia está en que unos más y otros menos, pero prácticamente es una situación normal para todos los humanos, el deseo de ser querido, ser apreciado. Entonces son las necesidades egocéntricas, que por supuesto, como le decía, algunos las tenemos en menor grado y otros en exceso, ¿verdad? Como los grandes dictadores, Hitler, Somoza, etc. Ese es el concepto que existe de eso. Por eso, en cualquier parte, dice que usted escucha a una gran cantidad de la población o de los ciudadanos
que hablan o se refieren en términos despectivos a los cargos de elección popular, pero casi todos quieren ser. Hablan más de los alcaldes, pero quieren ser alcaldes. Hablan más de los diputados, pero quieren ser diputados. Es una necesidad muy humana. Una patología, ¿verdad? Así, no, es humano, es normal. Bueno, Exagerado es que ya es Claro. patológico. ¿verdad? Se distorsiona eso y se vuelve como, Sí. se vuelven megalómanos. Así es, exacto. Personas megalómanas que siempre tienen que estar embriagadas Así de es, de poder, poder. político y económico y se creen los amos y señores y dueños del mundo. Ahí sí ya es una patología. pero yo creo que de esto padece la mayoría de los políticos en Honduras. No creo, algunos. Un alto porcentaje. Sí, verdad, No sí. podemos meter al saco, Todos. porque en todas las instituciones políticas hay muy buenos hondureños, pero hay un gran número, que no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, de su conducta, porque una cosa es lo que tú dices con tu boca y otra lo que haces con tus hechos. Terrible. Entonces hay un gran número de políticos hondureños que no saben, no están preparados emocionalmente, doctor, Sí. emocionalmente no están preparados para el poder, ni político ni económico, porque tienen bajo su responsabilidad altos presupuestos, están en una palestra pública, están en el ajo, en el entorno y del engranaje político y de la fama política, y eso los marea y los hace perder el norte. Sí. Bueno, ahora, ¿por qué hablar? Porque el tema acá es que mejor, ¿por qué no hablar de empleos? ¿Por qué no hablar en mesa de diálogo nacional de mejorar el sistema educativo, de mejorar el sistema de salud, de mejorar el acceso al servicio social, de mejorar, atraer la inversión extranjera y nacional y fortalecer la economía del país? Pero perdemos el tiempo en estar hablando de política, principalmente los actores que tienen que tomar determinaciones en el país. Sí, pero fíjese, Matute, que también en buena parte somos responsables los ciudadanos en general y los medios. Dice que aquí se presenta un fenómeno. Sí. Que ahorita ya mencionó usted, Russell Tomé. Dice que tiene aspiraciones y que va a hacer una evaluación. Ya desde este momento empieza la ciudadanía, los medios, a decir que es precandidato. Tengo un amigo que una vez, echándose unos tragos en la Kennedy, dijo que él quería ser presidente. El siguiente día ya lo estaban saliendo en los periódicos que era un precandidato también. Nosotros contribuimos, es parte de nuestra cultura. Y ahora con las redes, peor. Y ahora peor, sí. Ahora con las redes, Así es, peor. así es. Mire, se habla de mejorar cerca de 2.000 centros educativos, tengo entendido, con una inversión Sí. china. Se habla de construir varios hospitales públicos. Se habla de abastecer de medicamentos los almacenes y los centros de salud. Yo creo que por ahí tenemos que comenzar. Por ahí tenemos que comenzar repito, qué bueno fuera que participáramos todos los hondureños, ¿verdad? Pero bueno, los que tienen la oportunidad de actuar y de hacer las cosas, abogados, que comiencen enfocando estos temas. Fíjese, Ramón, qué interesante lo que usted acaba de apreciar. Yo me voy a ir un poco más allá. Como decía el doctor, mire, nosotros somos cómplices de la ignorancia, de la inexpertise política que están desarrollando una gran mayoría de políticos hoy en día. ¿Por qué? Se da un fenómeno en Honduras, un fenómeno psicosocial, que si una persona común y corriente quiere aspirar, que así debe ser, todo hondureño, según la Constitución, tiene el derecho a ser electo y a ser elegido, cualquiera. Ya sabemos, ¿verdad?, que tiene que tener principalmente la honorabilidad, ¿verdad? Pero en Honduras, lamentablemente, la hoja de vida que más pesa y más sigue la gran mayoría de hondureños es al corrupto. El político corrupto es el que más aglutina enormes masas en Honduras, es el que más lo defienden, al que más siguen. Y aquel político honesto, ese quién es, ni lo conozco, a saber quién será. Claro, no lo conoce porque nunca ha estado envuelto en un escándalo. Entonces es ahí donde venimos a darnos después golpes con la piedra en los dientes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del pueblo no está educado políticamente, no sabe cómo elegir. Y lo que usted, su aseveración, licenciado Ramón, lo que usted decía, se debe de tener medicinas en los hospitales, debe de haber infraestructura hospitalaria eficiente, no deficiente en Honduras, se debe de tener amplia y masiva alfabetización en Honduras. Hablemos de estos dos pilares, pero generacionalmente, no estoy hablando de la actualidad, sino que generacionalmente sucede esto.
que por qué no se invierte en estas dos importantes pilares del Estado, educación y salud. Porque mire usted, un pueblo enfermo y un pueblo ignorante no tiene capacidad de análisis, ni tiene capacidad de pelea por sus derechos. Siempre va a estar en comparsa a la canción que le pongan y como quiera la clase desleal política en este país. Esa es la cruda realidad. Okay. Voy a ir a la pausa. Mire, hay datos que dan escalofríos. El 2022, porque no tenemos los datos del 2023, más de 700,000 personas en Honduras no sabían leer y escribir. El 11.8% de la población no sabía leer y escribir. Nos alegramos porque crecemos 3.2% en el PIB, cuando teníamos que tener niveles de crecimiento que superen el 5%. Hay muchas cosas que hay que enfocar. Pero esta crisis política en la que nos han sumergido las fuerzas en Honduras nos lleva a otro escenario que lo vamos a discutir. La parálisis legislativa. Ya regresamos. Doctor Augusto Aguilar, lo que planteábamos antes de la pausa, hay muchos temas de país, pero con una crisis política que tiene paralizado el principal poder del Estado, que es el legislativo, donde se hacen las leyes, nos vuelve un poco más lentos. Sí, efectivamente. Creo que hay una especie de confusión y de mal análisis por parte, no digo de los diputados, sino que de las cúpulas, de las dirigencias de los partidos, porque los temas más importantes que se aprueban o no en el Congreso, en la mayoría de los casos no son decisión propia de los diputados, sino que de la dirigencia de los partidos. Pero fíjese que este es parte o diríamos el efecto de que ahora en Honduras ya no tenemos bipartidismo, sino que hay varios partidos. Correcto. Ninguno de los partidos existentes tiene la capacidad de obtener el 40% de la caudal o de los electores en el país. Lo de doña Xiomara fue una excepción, que ella sí la obtuvo. Claro, claro. Fue una excepción, pero si usted regresa a los gobiernos anteriores, el porcentaje con que estuvo Juan Orlando y Pepe Lobo anduvo alrededor del 30-35%. Muy pobre, muy pobre. Muy pobre. Muy estrecho. Muy Entonces, estrecho, y otra de las cosas, refiriéndonos al tema que planteaban ustedes, claro, esa división, esos grupos o varios partidos ahorita existen 14, por lo menos participaron. Y tengo entendido que hay 8 solicitudes más. Hay en fila. Imagine usted la fragmentación, sí. Y eso hace más difícil la solución de los problemas en un organismo, como en una institución como es el Congreso, en donde las cosas se deciden por mayoría de votos, en algunos casos y con mayoría calificada en otros. Esa es una de las cuestiones por las que estamos pasando, y por eso es que en muchos países de América Latina, a excepción de 3 países, ya todos implementaron la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta necesariamente el que resulte electo obtiene más del 50%. Y mira el pleito que hay, abogado Arevalo. La oposición, el artículo 190, si lo tenemos, por favor, busquémoslo para que lo pongamos en pantalla, de la Constitución, habla de la forma de cómo llamar a sesiones en el Congreso Nacional. Claro. Y ahí está establecido los 3 puntos. Hasta el Ejecutivo puede hacer un La llamado. presidenta de la República. 65 diputados si lo quieren hacer, o la comisión permanente. El problema es que la oposición no reconoce a la comisión permanente. Y don Luis Redondo no quiere convocar en nombre de él como presidente de este poder del Estado. Miren cómo los tienen los políticos, enfrascados en una situación tan difícil que tienen paralizado el Congreso y paralizado el país. Es vergonzoso realmente, licenciado Ramón Matute, en donde nos encontramos en este momento, en ese anfiteatro romano que se ha convertido ese Congreso Nacional, en ese pobre circo romano que ya no divierte, ni eso pueden ya divertir. Una gran mayoría de diputados, no voy a generalizar, ¿verdad? Una gran mayoría de diputados no saben qué es lo que están haciendo ni qué es lo que quieren. Pero el génesis de todo este problema legislativo, como sin precedentes, yo me he dado a la tarea de leer si han ocurrido este tipo de crisis, y es sin precedentes esta crisis en el Congreso Nacional. La ingobernabilidad legislativa no se había dado nunca. Sí hay estira y encoge porque en toda democracia debe de haber oposición, pero
oposición es una cosa y boicot es otra. ¿Por qué? ¿Cuál es el génesis de este problema? Y así lo vamos a decir claro al pueblo hondureño en estas cámaras y estos micrófonos de este gustado programa. El génesis de este problema es la corrupción. Hay un abanderamiento de un número de diputados que están en contra de la corrupción y hay otro abanderamiento de diputados que no tienen sus manos limpias, que no lo digo yo, lo dicen los informes de la Fenecida Masi, los informes de la UFECID, de la UFERCO, Vista Angels y muchos mencionados en los diferentes circuitos de Nueva York. Entonces, ¿qué sucede? La clase política corrupta está haciendo sus mayores esfuerzos para evitar el derrumbe de los muros de Troya que protegen la corrupción y la impunidad, olvidándose los diputados, una gran mayoría, que fueron electos para los intereses del pueblo. Es vergonzoso, licenciado Ramón. 14 sesiones en todo el año pasado. 14. Por otro lado, no fueron capaces, se fueron con sus bolsillos llenos los diputados, con sus aguinaldos y en estas fiestas navideñas, y no fueron capaces de aprobar proyectos importantes para el pueblo como las amnistías municipales y vehiculares. Ni el presupuesto general de la República. Presupuesto general de la República, que esto se va a volver un pandemonium si no lo aprueban. Que se llamen al orden. Bueno, hemos llegado al final del programa. Me pone el artículo 190 para terminar, por favor. Ahí está, mire. Mire, quienes llaman a sesión del Congreso cuando lo solicita el Poder Ejecutivo, la presidenta Xiomara Castro perfectamente lo puede hacer. Cuando sea convocado por una comisión permanente, pero como no la reconoce la oposición, o cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros, que esto los diputados de oposición lo hicieron y es válido. Licenciado, y mire, ya para finalizar. Por favor, déjelo ahí. Ya para finalizar, mire, son tan iracundos la gran mayoría de estos inexpertices diputados, que si convoca a Luis Redondo va a decir que no porque no lo reconocen. Y si convoca a la presidenta van a decir que no porque es una injerencia del Ejecutivo. Terrible, sobre terrible. El Legislativo. Estamos, señores, a la deriva. Buena opinión. Gracias, doctor. Ha sido un placer. Encantado. Muy amable. Abogado, gracias. Ramón, un gusto. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.